¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué gozo para mí estar una vez más conectado para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Mi oración es para que el Señor nos conduzca y las lecciones que Él ha preparado para nosotros a través de este folleto, cada uno de los que nos acercamos a este canal podamos asimilarlas, entenderlas, internalizarlas y sobre todas las cosas, practicarlas para honra y gloria del Señor. Estamos llegando a la séptima lección de este tercer trimestre del año 2024. Marcos es el libro que estamos estudiando en el folleto y la lección de esta semana lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte 1. La primera mitad del libro de Marcos y las 6 lecciones anteriores, así nos los han permitido ver, han tenido un énfasis. Y el énfasis es mostrar quién es Jesús. Y la conclusión natural a la que hemos llegado, una vez que hemos visto todo el accionar del Maestro, es que es el Mesías. Es el Mesías prometido. Y entonces ahora el Señor va mucho más allá. Ya ha mostrado a través de los actos que Él es el enviado de Dios, que Él es aquel que fue prometido a través de la profecía, que es el Redentor del mundo. Pero ahora va a preguntarle a sus discípulos. Y vamos a encontrar que el apóstol Pedro va a dar una respuesta, como dice la lección, estentoria. ¿Y qué es una respuesta estentoria? Pues es una respuesta dada con una voz firme, casi que a gritos. Es una afirmación con seguridad lo que el discípulo va a afirmar. Y esto va a servir como marco o va a servir de plataforma para que el Señor entonces muestre a sus discípulos lo que ha de suceder pronto. Cómo es que el plan de salvación se va a ejecutar. Cómo es que el plan de salvación va a mostrarse. Y cómo es que va Jesús a convertirse en el sustituto del pecador, en el sustituto del ser humano. Es decir, que en estos 3 capítulos que vamos a estar estudiando, final del capítulo 8 hasta final del capítulo 10, Jesús instruye a sus discípulos acerca de su derrotero, acerca de su destino, la cruz y el discipulado. Por eso esta primera sección lleva como título Viendo claramente. Y el marco de lo que vamos a estudiar esta semana, pudiéramos decir así, está entre 2 paréntesis. Y esos paréntesis son 2 milagros que el Señor realizó en favor de la humanidad. Y este primer milagro que vamos a encontrar en el día de hoy es la historia de un ciego que le trajeron a Jesús. Nosotros vamos a encontrar durante todo el ministerio de Cristo en esta tierra que realiza diferentes milagros. Cada uno de esos milagros, aunque toma una actuación diferente, entonces en ninguno de esos milagros vemos que Jesús aparentemente falla. Porque en este milagro, en este ciego, el Señor tuvo que hacer 2 toques. Dice la historia bíblica que trajeron el ciego a Jesús. Jesús escupe en los ojos del ciego, los toca, le pregunta qué está viendo. Él dice, veo a los hombres como si fueran árboles que se mueven. Y una vez más Jesús hace un segundo toque a los ojos, un segundo intento, vamos a decirlo así, de milagro para poder comprender lo que está pasando. Y ahora le pregunta si ve, y el hombre dice, veo perfectamente, veo a lo lejos, logro mirar todo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué 2 toques? Alguien pudiera decir, falló la fe de Jesús. Alguien pudiera decir, oye, el maestro como que no tuvo la fe necesaria. Vamos a ver en esta misma lección cómo los discípulos fracasan. En esta semana vamos a estar viendo cómo los discípulos fracasan en un milagro que ellos tienen que realizar.
Pero ahora Jesús hace un milagro y pareciera que no se da. No fue que falló la fe de Jesús. No es que falló el poder de Dios. Es que Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios realiza tiene una intención. Busca lograr algo. Y sin duda lo que está ocurriendo aquí es una parábola actuada. El Señor está ejemplificando a través del milagro que se le está haciendo al ciego, como algunos de nosotros. Entonces necesitamos varios toques para ir mirando mejor la vida espiritual. Como algunos tienen esa conversión automática, pero hay otros que les cuesta un poquito más. Y mira qué cosa tan linda el Señor. Porque el Señor no está condenando acá a los que son más lentos en entender. No está condenando a los que son más lentos en llegar a tener una visión espiritual perfecta. Simplemente está diciendo que si tú y yo nos identificamos con este proceder, no te preocupes, el Señor sigue tocando, el Señor seguirá actuando, el Señor seguirá tocando tus ojos, mis ojos espirituales, para que tengamos una visión perfecta. Así que en esta parábola actuada, sin duda es un llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros. Necesitamos ir a Jesús. Y mira que cuando el Señor hizo el primer toque y aquel hombre empezó a ver a los hombres como árboles, es decir, los veía borrosos, no se quejó, no se lamentó, no se entristeció, no se desmoralizó, siguió creyendo en Jesús. Necesitamos seguir avanzando a pesar de cualquier circunstancia. Necesitamos seguir aferrados al brazo del Señor a pesar de cualquier situación. Necesitamos nosotros que el Señor toque nuestros ojos espirituales hasta que tengamos esa visión perfecta, esa visión correcta de lo que es el reino de Dios. Y el Señor quiere hacer ese milagro en nosotros. Una vez que se realiza el milagro, entonces nosotros vamos a encontrar el punto de inflexión del libro de Marcos. Es decir, vamos a encontrar el punto de quiebre en la narrativa de Marcos, porque ahora Cristo va a conducir a sus discípulos a lo que Él quiere, a lo que Él desea, donde Él los quiere llevar para que entiendan lo que está a punto de suceder. Y el Señor utiliza la técnica de las preguntas. Y estas preguntas van a servir para desbloquear la mente de ellos. Los profesores, cuando utilizan las preguntas, lo hacen para desbloquear la mente del estudiante, para hacerles pensar, para hacerles razonar, para que ellos mismos lleguen a una conclusión. Y aquí Él va a hacer una pregunta. Nosotros vamos a encontrar la historia completa al mirar lo que dicen los otros dos evangelistas de este relato. Él les pregunta: ¿y quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo imagino a Jesús algo así diciéndole: ustedes que están en medio de la multitud que me está escuchando, porque yo siempre estoy del lado del predicador, siempre soy el que está hablando y ustedes están entre ellos, ¿qué escuchan? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién creen ellos que yo soy? Y entonces la respuesta de los discípulos, pues algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas que ha resucitado. Y entonces ahora la pregunta es directa, va a ellos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes a qué conclusión llegan? Y mira que nosotros vamos a encontrar tres cosas interesantes en la pregunta o en la historia que aquí se desarrolla. Lo primero, Cristo hace la pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen? Lo segundo, Pedro responde: tú eres el
tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira que Pedro es el único no endemoniado que reconoce que Jesús es el Mesías. Y entonces el Señor le hace un elogio. No es que eres tú el que lo has concluido por tu propia cuenta, ha sido el Espíritu Santo que te ha conducido hasta aquí. Y entonces esa pregunta le permite al Señor abrir el panorama del futuro. Descorre la cortina. Cristo empieza a explicar, como lo vamos a ver más adelante, lo que ha de suceder con él. Cómo es que él se va a convertir en el intercesor, cómo es que él se va a convertir en el sustituto, cómo es que él va a pagar la deuda del pecado por ti y por mí. Y le dice a los discípulos, no le digan a nadie, cuando ellos reconocen que es el Mesías, ahora están claros que es el Mesías. Él les dice, no le cuenten a nadie, no le digan a nadie. ¿Por qué razón? Nosotros pudiéramos pensar que al contrario, qué bueno que se corra la voz que llegó el Mesías. Pero en aquel entonces esa palabra creaba sospechas. Era utilizada para movimientos contrarios al imperio romano, movimientos que querían socavarlo, tumbarlo, y el Señor quería concluir su tarea. Y aquí hay una lección interesante. La lección nos hace una pregunta. ¿Estamos claros que hay momentos en que callar es mejor? Aunque tengamos una verdad extraordinaria que decir, hay que saberla cómo decirla. Hay que saber cómo hacerla. Porque si lo hacemos de manera equivocada, entonces lo que estamos procurando no lo vamos a lograr. Ya los discípulos saben que eres el Mesías. Han reconocido que es el Mesías. Hoy nosotros necesitamos también reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es nuestro sustituto, que Cristo es nuestro Salvador, y abrirle el corazón. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por la lección de este día. Gracias, Señor, por tus milagros extraordinarios. Queremos que, al igual que aquel ciego, toque nuestros ojos hasta que nuestra visión espiritual esté totalmente recuperada. Señor, las tormentas de este mundo hacen que no miremos bien, hacen que tengamos problemas visuales para verte. Ayúdanos, Señor, y gracias por ser nuestro Salvador y sustituto. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.